Hola mis amores, ¿cómo están? Me place saludarlas una vez más y darles la bienvenida a Crochet y Tejidos. Para el día de hoy mis amores les traigo un proyecto muy bonito que quiero compartir con ustedes el paso a paso. Antes de iniciar voy a mostrarte los materiales que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar este material que tiene 2 milímetros de grosor, para el cual voy a utilizar un gancho 2.5 milímetros. Y para los bordes voy a utilizar este hilo coral que tiene 1 milímetro de grosor, para el cual voy a estar utilizando un gancho 2.0 milímetros, una tijera y una liga, una moña, no sé cómo le conozcan, pero bueno, una moñita aquí. Y entonces estos serían todos los materiales que vamos a estar utilizando. Quiero aprovechar el momento para invitar a las chicas que no están suscritas que se suscriban a mi canal, activen la campanita y así no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Sin más mis amores, vamos a iniciar con el paso a paso. Listo, entonces esto sería lo que voy a utilizar para iniciar. Bueno, iniciamos realizando un nudo deslizado, así, y vamos a tomar nuestra moñita y vamos a entrar aquí y vamos a tejer por toda nuestra moñita puntos bajos. Voy a hacer, chicas, un total de 52 puntos bajos. ¿Listo? Si quieren más, la quieren más tupida, entonces lo único que tienen que hacer es aumentar de 2 puntos. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta realizando solo puntos bajos. Puntos bajos. Recuerden que voy a hacer un total de 52 puntos bajos. Y así nos va a quedar tupidita. Así hasta terminar. Una vez hayamos completado todo el círculo de la moña, voy a ir aquí. Voy a cerrar en el primer punto donde inicié con punto deslizado. Levanto una cadenita y cierro en el mismo punto. Ahí. Entonces aquí debo terminar la siguiente vuelta. Aquí mismo donde dice el punto bajo voy a levantar 5 cadenas. Me voy a saltar un punto y en el siguiente un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me salto un punto, en el siguiente un punto bajo. Repito, 5 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto bajo. Y así me voy a ir por toda la vuelta realizando lo mismo. ¿Listo? Recuerda, son 5 cadenas, me salto un punto y en el punto que sigue un punto bajo. Al finalizar, chicas, debo tener 26 aritos de cadenas. Bueno, vamos a cerrar, chicas, aquí donde dice el punto bajo. Ahí voy a cerrar con punto deslizado y me va a quedar así. Y aquí tengo mis 26 argollitas de cadena. Ahora me voy a ubicar en el centro de esta primera argollita. Ahí está, con punto deslizado, y voy a hacer 2 cadenas lazada y en el siguiente punto voy a hacer un total de 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y por último 7 puntos altos. Voy a hacer 2 cadenas y en la siguiente argollita voy a hacer punto bajo. 2 cadenas, paso al siguiente punto con nuevamente 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas y nuevamente cierro en la siguiente argollita con punto bajo. 2 cadenas y en la siguiente 7 puntos altos.
y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. 4, 5, 6 y 7. No olvides 2 cadenas al finalizar los 7 puntos, cerramos en la siguiente argollita, nuevamente 2 puntos y repetimos los 7 puntos altos, y esto lo vamos a repetir como les dije por toda la vuelta. Una vez complete la vuelta, chicas, lo que voy a hacer es organizar los pétalos. Si ven aquí donde están las 2 cadenas, que me vaya quedando una sobre la otra, así, ¿ven? Una sobre la otra, y es así como me va a ir quedando. Ahora vamos con la siguiente vuelta. Aquí donde cerré, por la parte de atrás voy a levantar 2 cadenas, y aquí en este primer punto, si lo ven, que fue donde hice el cierre, donde está el punto bajo anterior, allí voy a hacer punto deslizado. Y ya ahora voy a trabajar por la parte de atrás. Aquí mismo donde cerré, voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a cerrar aquí en la cadenita que me salté, o en el punto que me salté en la vuelta anterior. ¿Lo ven aquí? Ahí voy a cerrar con punto bajo. De aquí mismo salgo con 2, 3, 4, 5 y me voy a saltar el punto este que sería el que tejí, y voy a unir en el que me salté. ¿Ven? Salto este y cierro en el que está libre. Nuevamente 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas. Este que está ocupado aquí con el punto de la vuelta anterior es el que me voy a saltar, y voy a ocupar el que está libre, punto bajo, y así voy a ir repitiendo hasta completar toda la vuelta, uniendo siempre en el punto que está libre. 2, 3, 4, 5 y unimos en el punto que está libre hasta terminar. Bueno, ya he terminado de hacer los aritos o las argollitas. Deben salirme igual, chicas, 26. Listo, y voy a cerrar aquí mismo donde inicié con punto deslizado. Ahí está. Me voy a ubicar en el centro de esta y voy a repetir ahora exactamente lo mismo. 5 cadenas y voy a cerrar en la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y cierro en la siguiente. Así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a cerrar en la argollita que sigue. Así. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y cierro en la que sigue. Nuevamente hasta completar toda la vuelta. Bueno, aquí una vez completemos la vuelta, cerramos donde iniciamos con punto deslizado. Y aquí tengo entonces mis 26 aritos nuevamente, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en esta vuelta anterior, que sería ubicarme en el centro de la primera argollita, levanto 2 cadenas, paso al siguiente y voy a hacer un total de 9 puntos altos. En la anterior fueron 7, en esta son 9. Entonces 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces 9 puntos altos, 2 cadenas y cierro en la siguiente argollita con punto bajo, levanto 2 cadenas y paso a la siguiente con nuevamente 9 puntos altos.
Entonces vamos a completar toda la vuelta y una vez la terminemos les digo lo que vamos a hacer después. Entonces van 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 2 cadenas y cerramos en la siguiente. Nuevamente 2 cadenas y saltamos a la siguiente con 9 puntos altos. Y así vamos a continuar repitiendo exactamente lo mismo. Bueno, una vez terminado lo que hacemos es organizar, ir doblando las hojitas así. Ahora, para identificar o que se diferencien bien los colores, lo que vamos a hacer es colocar un borde con este otro tono que les mostré al inicio, que es más delgado. Voy a hacer igual un cambio de aguja por la 2.0 y vamos a empezar a bordear. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Iniciamos realizando puntos deslizados aquí. Y ahora aquí tengo las dos capas. Voy a empezar con la de arriba y me voy a ubicar en un punto de los 7 que hice, puntos altos. Me voy a ubicar allí y voy a hacer 2 cadenitas y en la que sigue voy a cerrar con punto deslizado. Nuevamente 2 cadenitas y en la que sigue con punto deslizado. 2 cadenas y cierro en el que sigue con punto deslizado. Y esto lo vamos a ir haciendo por toda la vuelta hasta llegar al punto donde iniciamos. Así. 2 cadenitas y cierro en el punto que sigue. ¿Sí? Nuevamente 2 cadenitas y cerramos en el punto que sigue. 2 cadenitas y cerramos en el punto que sigue. Bueno, aquí en estas 2 cadenitas, recuerdan las 2 cadenitas de separación, ahí lo que voy a hacer en el último punto es levantar 2 cadenas y me voy hasta el centro donde hice el punto bajo y allí voy a hacer punto deslizado. Voy a deslizar nuevamente 2 cadenitas y estos 2 puntos me los salto, voy al primer punto alto y deslizo y aquí empiezo otra vez 2 cadenitas y en el siguiente punto deslizado, 2 cadenas en el siguiente punto deslizado, 2 cadenas y en el que sigue deslizo, 2 cadenas y en el que sigue deslizo, 2 cadenas y en el siguiente deslizo. Así, ¿ven? Así vamos a hacer tanto la parte de arriba como la capa de abajo. Esto para que los colores se identifiquen y así queden más definidas las dos capas. Aquí 2 cadenas, voy al punto bajo del centro, deslizo, nuevamente 2 cadenas y subo hasta el primer punto alto. Deslizamos y continúo. 2 cadenas y en el siguiente punto deslizado. Hasta completar toda la vuelta, cortamos aquí e iniciamos con la capa de abajo haciendo lo mismo. Yo voy a continuar, una vez lo termine pues les muestro el resultado final de mi coletero. Bueno, ya aquí terminó la primera parte, miren. Ahora, ya que corté mi hebra, voy a continuar con la siguiente parte que sería la de abajo, haciendo exactamente lo mismo. Bueno, mis amores, y este es el resultado final de mi coletero. Entonces, no siendo más, espero les guste, que sea de su agrado. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, dejar tus comentarios y por supuesto compartir mis tutoriales. No siendo más, pues nos vemos en un próximo tutorial.